en la administración por muchos años y les vendieron. Ese negocio después caducó, porque la superintendencia se enteró y anuló la negociación. Tuvo que hacerse una nueva oferta para que eso finalmente se concretara. Pero Endesa España le compró las acciones Chispas a Jurasek y a los ejecutivos claves, que eran los que tenían el control, en un 1500% por sobre el valor de mercado. O sea, es una cosa atroz. Así. De ahí, del caso Chispa, sale la ley de OPA, que es la segunda reforma al mercado de capitales. Entonces, de ahí viene todo el tema de la ley de OPA, que la ley de OPA en Chile no existía antes de eso, que era en el fondo obligar a cualquier empresa, inversionista, lo que fuese, ofrecer un precio igual de adquisición de las acciones para todos por igual, independiente de que fueran minoristas o mayoristas. Eso para proteger al accionista minoritario. ¿Qué es lo que pasa? Que las Chispas eran sociedades de inversión que tenían el 25-27% de la propiedad de Energy. Y las Chispas tenían dos tipos de acciones, la A y la B. La A representaba algo así como el 99,5% del total de las acciones en circulación y el 0,5% de las acciones tipo B que estaban en manos de estos ejecutivos. Pero los estatutos creados en la empresa Energy post capitalización popular que se hizo en el gobierno militar, que muchas empresas se privatizaron y pasaron a manos privadas, y estos gallos ordenaron y hicieron lo que hicieron con la estructura, estipularon que ese 0,5% de las acciones tenía el control de las Chispas. Mira, o sea, el 0,5% tenía el control de las Chispas, y además se les permitía elegir la mitad de los directores de Energy, la mitad. O sea, de 7 directores, 3 eran elegidos por las Chispas. Y el cuarto era elegido por los ejecutivos de la plana mayor. Entonces ellos tenían el control y vendieron y negociaron sus acciones, ¿verdad?, con Endesa España en un 1500% por sobre el valor de mercado. Y la negociación fue quedarse. Te vendo, pero habían cláusulas, habían contratos que aquí en Chile no se conocían, ¿verdad?, que estipulaban la permanencia de estos ejecutivos en Energy por muchos años, y con sueldo y goce de prima y de beneficio, etc. ¿Ah? Así fue. ¿Qué pasó? Se destapó la olla, porque los gringos tienen una legislación bastante más rígida que la nuestra. Y Energy, transada en Nueva York, tenía ADRs. Fue una de las primeras empresas que tuvo ADR en Estados Unidos. Entonces, para poder hacer esta transacción, que involucraba el cambio de propiedad de la compañía, había que mandar la información a Estados Unidos, porque la SEC, que es la Security Exchange Commission, que es como la Superintendencia de Valores y Seguros, pedía toda la información. Y entre eso venían los contratos que acá en Chile no se conocían. Y allá, ¡pah!, salta el escándalo. Y ahí queda la crema, ¿cierto? De hecho, estos ejecutivos estuvieron presos, pero no tuvieron nada, se los multó, pero al final las multas fueron un chiste. Y de ahí sale toda la ley de OPA. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que los ejecutivos de las empresas a veces negocian con otras compañías que quieren adquirir la venta, ¿cierto?, de sus propias acciones, y convencer al resto de los accionistas que vendan para quedarse instalados en la administración por otro tiempo más. Y era lo que quería en este caso Wolf, ¿verdad?, al venderle la compañía no a Mesa, sino que a otro que evitara precisamente lo que Mesa quería, que era instalarse, sacarlos, mejorar lo que estaba malo aparentemente, y que toda la información de mercado así lo dice, hacer que el precio creciera, porque iban a cambiar las cosas. Probablemente no iba a crecer de forma inmediata, pero sí iba a crecer en el tiempo. Y la estimación era, creo yo, y así lo dicen los números, que era muy superior al valor de adquisición que ellos iban finalmente a pagar, que era $70 o un poco más por acción. ¿Por qué? Porque de lo contrario no hay negocio. O sea, si estoy comprando 70 y después vendo 65, es pésimo negocio. Obviamente que la apuesta era comprar a un precio más bajo que al que se iba a vender posteriormente. ¿Qué hacía suponer que eso iba a ocurrir? La historia de Mesa.
que era un negocio que se encargaba de comprar empresas del área de minería a bajo precio, subvaloradas, arreglarlas, enchularlas y después venderlas. Ese es un supuesto trabajo. En ese caso, por ejemplo, se hace el takeover de la empresa, ¿Ya? se elimina la parte de acto de administración de aplicaciones, si bajo los costos y la unidad vamos a subir la acción. Después ¿puedo hacer la pasada con la empresa? Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, va a haber un aumento en el precio, pero tampoco sube todo lo que Mesa cree que va a subir, porque el mercado tiene que ir incorporando la información y va a ir evaluando de alguna manera los resultados. Eso es lo que va a pasar. Ese precio va a subir, va a subir, va a subir y va a llegar a un punto en que va a decir, mira, hasta acá va a llegar, porque acá ya no se puede hacer nada más. Y ahí ese va a ser el momento para vender. Eso es lo que nosotros creemos que es lo que buscan. ¿No vieron la historia de Wolf? ¿No la buscaron? Esa la voy a preguntar el sábado. Ya, se te dormía. Profesor, pero ¿por qué escoger entonces la propuesta de Keller si había otra propuesta que le ofrecía eso? Inclusive le ofrecía a Wolf que él podía recomprar sus acciones, permanecer los directivos y conservar sus puestos de trabajo. En la primera hoja aparece eso. La propuesta de Colbert Kravis, que era especialista en compras apalancadas. ¿Qué cree usted? ¿Quiere que quería tener el poder en la administración? Yo ya les di mi opinión. Mira, para que vayan tirando líneas, si les pidiera eventualmente esa valoración, a ver, les voy a decir de una. El problema es precisamente el gasto de exploración y desarrollo. Si lo dije sutilmente recién, ese es el problema. O sea, una empresa que está gastando y que no le está resultando. Entonces, lo que pensaba finalmente Mesa es que esa área había que retirarla. Esa era la inducción, perdón, la deducción que uno hace de la información que está en el caso. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es valorar Gulf sin el gasto de exploración y desarrollo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pues se lo saca del Sáquelo. Exacto. A ver, si Pero después, ¿cómo obtengo el valor? tienen que proyectar los barriles de petróleo. Están los barriles de petróleo, ¿no? Sí. Hay una tablita en el anexo 2, me parece que es de donde aparecen los inventarios, ¿cierto? Ahí tienen que machacar. O sea, hay que hacerlo con... Pero no están valorando. No todo. ¿Verdad? Yo sí, pero hay gente que no está. Sí, pero hay personas que están tomando el curso y que no están en el... Hay que ser solidario. ¿Por qué toman este curso si no han hecho el seminario de título? ¿Por qué adelantan? No, si esa es una broma, tomen todos los ramos más si quieren. Entonces, Ya, bueno, a ver, les voy a dar algunas pistas. Capaz que ni pregunte. Ay, ¿Cómo lo no, haces? pues... No, pero si lo hago para que... No es eso. Sí, hay que hacer el proceso. No es eso, no, es que después me tengo que estar revisándole las pruebas. Si tiene costo y beneficio. No, si en el fondo el objetivo es que les sirva, si eso es. No debería preocuparme, pero me preocupa. A ver, mira, por ejemplo, el WAC a mí me da 17%, esto no significa que les vaya a dar 17%. ¿Cómo lo calculé? Tengo el capital bursátil, tengo la deuda de largo plazo para la estructura de capital,
Tengo la tasa libre de riesgo que me la di, 11%. Tengo el beta, ese sí que está, Sí. 1,15. Y el premio de mercado también me lo di, es un 8,8%, porque no está en el... La tasa de impuesto que usó 50 Y la o tasa de- 67 puntos ya. Y la tasa de impuesto, 50%. Ese es el impuesto sobre los resultados del año 83. Ah, perfecto, el último año. ¿Qué más? Con eso obtuve el 17%. Ahí ya tienen un puntito. Pero eso es flexible. Pero Sí. no tiene por qué dar 17. ¿Cuánto podría dar? 16. 16, 17. Que depende de los datos que se haya pero dado. a ver. Los únicos supuestos que yo hice acá son la tasa libre de riesgo Y el premio de mercado. O sea, pueden llegar a una tasa Y distinta si se la tasa de pueden... impuesto. Claro, y la tasa de impuesto que la saqué del anexo del año 83. Sí, el último año. Ah, pero ustedes pueden sacar una media de varios años. Claro. Yo la hice rápido, no tenía tiempo. ¿Y el premio de mercado? ¿Ah? De 8 más 8, ¿cómo se ve? No, ese premio mercado es publicado en Yahoo Finance en el año 80. Pero eso no está acá. No, por eso Eso lo buscó él. lo digo. Pero ¿y cómo valoramos nosotros algo que no... No, Pero está dando Dátelo, ya. dátelo de supuesto, ¿no? Ahora te lo dio. No te Si compliques. hay cosas, a ver, hay cosas en los casos que no están, pero que uno tiene que sacarlas por experiencia propia. O sea, si tengo que empezar a enseñar a sumar, No, pero yo en una prueba. Tú llegas a una solemne. Tenías el... no, por eso se está mercado. discutiendo antes. A ver. Bueno, Ya ya. 8 O como. sea, hay que anotarlo en la pizarra que no vemos eso. ¿Ve que se enoja? Le pego. Y con la metodología del flujo caja, como la metodología Sí, de... Deja de molestar. Uy, Es mi puesto. Si tu hoja venía para el No, a mismo. varios años. A ver, 11% RF, 8% rentabilidad de mercado menos tasa libre de riesgo. que se llama Ya, premio calculémosla. mercado. Todo lo demás está la proyección de los flujos. Eso, Fíjense, lo más esto importante. tiene varias sutilezas, porque aquí hay un tema que son los periodos en los cuales no hay producción, que son 8 años, o 7, o 6, ya no me acuerdo, 8, hay que calcularlo, tienen que calcular eso. Puedo preguntar solamente eso, licenciado, tienen que saber hacer eso. Entonces, tienen que ver, hay una laguna con respecto a los flujos, porque es el periodo que se demora, ¿cierto?, en la exploración, y que finalmente el pozo, digamos, empieza a dar el petróleo. Después hay un régimen del flujo de caja en el cual eso ya, si ustedes se fijan, si la inversión parte en cero, si estos fueran 7 años, a ver, porque yo vi un caso así el semestre pasado, que lo hacía de otra forma. Supongamos que se hace la inversión acá y acá vienen recién los retornos. Entonces, ¿qué hizo? Dijo que en 16 más venían el resto. ¿Está correcto eso? No. ¿Por qué no está correcto? ¿Cómo Y le pregunta? invertir la primera parte para flotar de ahí para adelante. No, porque se supone que la empresa... Claro, porque continúa. acá sigue generando. Sí, Y además aquí pueden haber más inversiones. Y aquí más, y aquí más, y aquí más. Entonces desde aquí en adelante hay ingresos hacia adelante. Entonces el yo valor puedo- residual, ¿no? exacto, yo no voy a proyectar esto a 50 años. Me pongo en una fecha y hasta ahí corto, que pueden ser los mismos 8, 9, no sé cuántos años son, o 10, y de ahí hacia adelante un valor perpetuo. ¿Ah? Eso es re sencillo. Y el crecimiento de los ingresos. 5%. A eso hay que mirarlo en los anexos. Sí, porque yo tengo los ingresos, pero no tengo comparativos con otros años. No, hay que usar la ¿Y información. que el está- número de barriles? Sí, hay que estar, y están los datos en los anexos, eso hay que picar. Yo le estoy explicando el procedimiento.
yo llego a ver a qué precio llego. Pero este es referencial porque depende de los supuestos que uno haya empleado. El capital de trabajo. Sí, pues el valor actual de los costos de exploración es $7,94 por barril, imagínense. Y el valor actual de los flujos operativos me dio 3,25. Y el valor actual del ahorro tributario 1,72. O sea, claramente se estaba perdiendo ahí. Cuando se saca... ¿Qué precio llego? Claro. Yo los extraigo y $50,36. ¿Qué es lo que son? La pérdida de valor por los gastos de exploración y desarrollo. O sea, a valor de mercado 43. O sea, el precio que se estimaba era más de 90. En todo caso, chiquillos, yo en la prueba del sábado no les voy a medir, ser tan preciso en la valoración de este caso. Porque no es fácil, pero sí voy a medir el esfuerzo. Voy a medir el planteamiento. ¿Ya? Voy a medir la consistencia. Pueden ser 7, pueden ser 8 años, pero tiene que haber un espacio para dejarle el tiempo para producir. Y también voy a hacer preguntas de estrategia. Por ejemplo, muchas de las cosas que están acá son las que ya están explicadas, entonces yo las podría volver a preguntar de otra forma. ¿Por qué Mesa hace una oferta por algo que es más barato? En términos de mercado, ¿por qué paga más? Eso ya lo discutimos acá. ¿Cuál es el objetivo de los ejecutivos de no querer que Mesa tome el control? También lo discutimos acá. Pero eso solamente habrá que darse para hacer si son los dueños. ¿Qué es una toma de control apalancada? También lo expliqué. ¿Hay temas de agencia involucrados en el caso? También. ¿Qué explica? ¿Qué explica el alza en el precio de las acciones? Por ejemplo, en el año 84. ¿Qué explica eso? Fíjate que en el 9 de marzo de 1984 el precio llega a los $69. Y como bien dijo Hernán, el número de transacciones también se eleva. El volumen transado, que es un indicador. ¿En qué año? Esa no se la he dicho. ¿En qué año? ¿Por qué creen ustedes? En los últimos años, en el 84. Esto es pre-adquisición. Porque el mercado está valorando que van a cambiar la administración. Porque creen en una adquisición inminente. Claro. Ah, ustedes, por ejemplo, el año pasado, no sé si se acuerdan, la U, el equipo de la Universidad de Chile de fútbol. Pero la U hay un 15%. No, pero el hecho puntual, no lo que ha pasado hoy día, que se les va a ir el técnico y que perdieron la Copa Libertadores, no, eso no. ¿Primera emisión? Tú eres de la No U. molesto porque yo soy de la U, pero me da risa porque molesto y se pican con los que son de la U. Pero algo que es divertido, o sea, que tiene que ver con esto, es qué pasó con el precio de las acciones de la U el año pasado. ¿Cuánto subió? ¿Se acuerdan? Era pero una cosa increíble. El valor bursátil de la U superaba el de la Juventus. Para las chiquillas que no saben de fútbol, la Juventus es un equipo italiano que ha sido campeón de la Champions, es uno de los equipos más importantes en Europa y en el mundo. Entonces, ¿cómo? No tengo nada contra la U, pero ¿cómo un equipo sudamericano
siento que no tiene estadio, y estoy hablando de cosas súper objetivas. No, pero estoy hablando de cosas súper objetivas, no estoy molestando. Que no tiene estadio, que No tiene hinchada. hasta ese momento no tenía ningún campeonato internacional, porque esto fue pre-sudamericano. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se explica que el valor de mercado de esa acción sea superior al de uno de los equipos más importantes de Europa y del mundo? ¿Cómo se explica? No se explica. No se explica desde el punto de vista del fundamental, pero sí desde el punto de vista especulativo. Usted iba a decir eso. Desde el punto de vista especulativo, había un rumor muy fuerte que se iba a tomar control de Azul Azul parte de uno de los directivos de la compañía. ¿Y eso qué significa? Significa que iban a ofertar un precio por la acción. De hecho, en algún momento la acción de la U se suspendió de la cotización de la Bolsa de Valores. ¿Por qué? Porque se llamó a la concesión Azul Azul que era explicaciones si habían razones fundadas para que ese precio creciera tanto. Obviamente que no habían fundamento. No se iba a traer a Mourinho, no se iba a comprar a Ronaldo, no se iba a traer a Messi, y iban a construir un estadio como el que hay en, no sé, nada de eso había. Y no iba a aparecer 20 Copas Libertadores tampoco, ni ninguna de esas cosas. Entonces, ese precio que está ahí está incorporando una adquisición inminente. Por eso en marzo todavía no está resuelto. Esas preguntas yo las voy a hacer. Seguro que les vamos a hacer preguntas de estrategia. No sé si van a salir todas, pero una de esas va a caer. No sé qué más decirles del caso. ¿Qué más puede haber acá? Los dos últimos casos que le ha tocado analizar son parte del programa del MBA de la Universidad de Chicago, que se le hace a los altos ejecutivos de las empresas más grandes en el mundo. O sea, para que más o menos dimensionen el nivel de estos casos. O sea, estos son casos que se discuten en el aula del MBA de la Universidad de Chicago, donde está la crème de la crème de los ejecutivos a nivel mundial. Ese es el nivel. Hasta la crème de la crème de Igual la algo Andrés tiene Bello. que ver con Chicago. Sí, el director es de Chicago. No, la última parte sí que no paga. Yo no, yo soy de Chicago. Profe, en el tema de la valoración, ¿es considerable también poner como inversión los $200 millones que invirtió Dickens para poder adquirir? No, porque eso no es operacional. Piénsela nomás, Karen, piénsela. El anexo 2 es muy relevante, chiquillos. El anexo 2. Bueno, el 1 y el 2 también. Y el 3 y el 4. No, porque el 3, el 4... El anexo 2 y el anexo 2 es el más. Del 3 en adelante yo diría que son anexos de análisis estratégico. Sirven para el diagnóstico, todo esto que hemos hablado De la acción, de la rentabilidad, porque finalmente uno diagnostica a partir de ahí que el gasto de exploración y desarrollo es el problema. No era trivial darse cuenta de eso. Pero eso para hacer la organización es similar al caso pasado. No, no es exactamente igual. O sea, Aquí que tenés que sacar una unidad. Acá hay otros antecedentes, hay otro proyecto, se supone, ¿no? pero sí los esquemas son los mismos. Siempre hay ingresos, hay costos, hay inversiones, hay una tasa de descuento.
relativamente. El punto es saber la cantidad de barriles que hay que utilizar, el precio del barril de petróleo que hay que utilizar, saber cuál es la frecuencia de tiempo para las inversiones y para que empiecen las inversiones a dar frutos. Fíjense que en el caso de las gambas o de los camarones procesados, una vez que se hacía la inversión se esperaba que después de un año se empezara a generar producción. Acá es bastante más tiempo. Entonces depende de cada problema. Ahí habían 6 años, se llegaba a máxima capacidad en el último año. Aquí yo no sé si eso ocurra. ¿Es posible extraer petróleo de forma ilimitada? Allí hablaban de que Es el él hablaba hasta 100 años, tenía negocio para 100 años. Así es. O sea, yo puedo perpetuar el flujo de carga. ¿Es el petróleo un recurso natural renovable? No. Profesor, el anexo... ¿Eso no renovable? No. ¿Por qué no? ¿El cobre es renovable? ¿Los peces son renovables? Sí, pues se reproducen. Aunque hay algunos que están en veda y eso, si no los cuidamos, pero el cobre, el petróleo, el gas, todo El eso, agua, ¿no? carbón. El carbón, hace rato que el carbón está... Profesor, Se nos van a acabar esos recursos en algún momento. Si esos son Vamos por el litio. los recursos hídricos. Los recursos hídricos no son... ¿Son renovables los recursos hídricos? Sí, hay... Pero ¿cuál es el problema que va a enfrentar la humanidad en los próximos años con el agua? Libre. Que va a tener dueño. Sí, O sea, que tiene. tiene que ver con eso. pero ustedes saben cuál es el problema que va a enfrentar la humanidad con el agua. La escasez de agua dulce. La escasez de agua dulce. ¿Qué porcentaje de agua dulce tiene el planeta? Nosotros tenemos casi el 40%. Del total, pero el total... Sudamérica. Sí, pero el total del total. Porque nosotros podemos tener el 40% del 1% de agua dulce que hay en el mundo. No, del total del mundo. No, pero el 40% del total del agua en el mundo no es agua dulce. No, del No, todo. estoy preguntando qué porcentaje del agua que hay en el planeta. Creo que un 3%. Ah, El 97% de agua salada, el 3% el 5%. agua dulce. Claro. Es muy bajo. Yo cuando leí decía 97 contra 3%. Bueno, puede haber un 2% más, 2% menos, pero el punto es que ese es el agua que nosotros utilizamos como potable. Y es el agua que nosotros usamos, por ejemplo, para los riegos de los prados agrícolas, con eso crecen las plantas. Y las empresas mineras se hacen plata, perdón. Entonces, eso nosotros estamos viendo una escasez de agua potable. De hecho, hay países en Europa que tienen... Francia tiene el problema serio de agua. Y de ahí viene el mito de los perfumes. ¿Eso están hediondos? No hay santo. Ahora, ¿el agua salada es posible de tratar y de transformar en agua dulce? Sí, pero es muy caro. Es como el tema de la energía hoy día. Producir energía, electricidad, por ejemplo, con petróleo, con carbón, es una alternativa.